si los jóvenes tienen posibilidades de acceso. Hey, 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 Nación Sabrosa. Hey, 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 Nación Sabrosa. Bueno, también. Bueno, buenas noches. Bienvenidos a este nuevo programa de Nación Sabrosa, otro miércoles en donde vamos a hablar de muchas cosas. Y antes de iniciar, obviamente toda nuestra fuerza, solidaridad y desde aquí siempre la mejor energía para nuestro senador Miguel Uribe Turbay. Esperamos que salga adelante y que todo, pues, esta situación difícil resulte en los mejores momentos. Sabemos que ha estado muy complicada esta semana, que hemos recibido, pues, algunas noticias difíciles, pero pues, seguimos confiando y allá todos en casa, por favor, seguir orando, seguir rezando por la salud de Miguel Uribe. Que señor Mateo, señor Julio, Dani, ¿cómo bienvenidos a estás? otro programa. A todos los que están aquí viéndonos, bienvenidos y recuerden siempre tres cosas: suscribirse, darle me gusta y comentar este programa. Señor Briceño, ¿cómo está? ¿Cómo van las cosas? Bien, yo, digamos, Colombia absolutamente movido, ¿no? Esto Son es, completamente santo Dios. caótico Lo de todo. ayer fue una metralleta de todo, güey. Es una mezcla de sentimientos, ¿no? El caos, por un lado, pero por el otro, todo el país. Bueno, una parte del país, porque hay algunas personas, desafortunadamente, ahorita Uy, no, le no, no. muestro un ejemplo de eso, que andan pues con una narrativa y con unas ideas bastante canallas sobre estos temas, pero gran parte del país con el corazón en la mano. Es Por la como, salud es como el senador. odio, Y yo creo. me parece absolutamente bajo que en el momento más doloroso del país el gobierno pues, le haya metido el acelerador a todo, ¿no? Es como aprovechemos que todo el mundo está dolido por el tema de Miguel Uribe, aprovechemos que está distraída, pues obviamente estamos en una pausa con los temas políticos, gran parte de la oposición esperando que Miguel Uribe se recupere, pero inmediatamente esta gente tiró metralleta, nos tiraron decretazo constituyente, regla fiscal, nos anunciaron tributaria. ¿Qué más hicieron? Laboral, nos devolvió en la Ahora pensional. la pensional Todo en que... absolutamente 5 días. Y un poco una demostración de poder, ¿no? Porque después de la marcha multitudinaria del domingo, Sí. estuvo tanta gente en la calle. Sí, era una manifestación de dolor, un clamor por el final de la violencia política, porque hechos como lo que ocurrió con el senador Miguel, pues no se vuelvan a repetir. Y a toda la gente que llenó la Plaza de Bolívar 3 Impresionante. veces, no fue una vez, fueron Ajá. 3 veces que Impresionante. se llenó lo la del- Plaza de ¿Y Bolívar. si vio el plantón del lunes? ¿Cómo le fue? Que pues, Qué llegaron vergüenza. como 100 personas, 200 El personas. plantón, usted lo puso en un trino, ¿no? Sí. Lo puso en un trino de cómo al otro día el presidente convocó un plantón y fueron 100 personas. Más o Sí, no, menos. digamos, esto fue tan apoteósico, absolutamente vergonzoso, Petro tratando de apropiarse de la marcha, ¿no? Ah, sí, Y claro. lo vieron Además. absolutamente descarado, ¿no? Sí, 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 O sea, sí. como si él hubiese convocado gente. Tremendo, oiga. Oiga, y allá estuvimos, vi al señor Briceño, Uy, no. realmente la No, pero... acogida por parte de la gente en la marcha tremenda. No, 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 pero la acogida nació sabrosa, impresionante como la gente Sí, reconoce es verdad. Sí, Nació a usted Sabrosa. casi no le dejaban caminar. Pero a Daniel Briceño, es que no lo dejan caminar. Yo era como, vamos, porque no, porque no avanzamos. La gente demasiado Sí. linda, muy amable todos, muy pendientes. Mira esta imagen. Esto creo que es Cali, me suena a Cali de pronto. Usted O que es de Medellín. allá, Pues tú eres el que sabes. Me parece como, ahí me van a regañar si no es así, pero me suena a Cali. pues, que nos escriban aquí todos en los comentarios de dónde creen que es. Puede ser esta las imagen. Américas en Cali o Sí, quizá yo creo que es- Medellín. Bueno, ahí que nos digan en No, los porque comentarios. Medellín siempre es en las No, no, eso no banderas. es No, Cali. no, Medellín no es. Eso no es Cali, Ah. no. Y la siguiente imagen es tremendo, no, tremenda la cantidad de gente. Y sabe una cosa que me llamó mucho la atención, la gente valora mucho de este espacio de Nación Sabrosa, que le buscamos herramientas a los Argumentativas, ciudadanos sí. para enfrentar la desinformación. Está viniendo tanta desinformación, tanto odio, tanto veneno desde los canales de propaganda del gobierno, pues que Nación Sabrosa la gente lo usa como una especie de herramienta Y es, sí. discursiva, ¿no? Una herramienta argumentativa para decir, Como para contener esas mentiras que le están diciendo. Y creo que era lo que nos estaba diciendo, que nos paraban muchas personas en la marcha, nos decían, gracias por hacer lo que están haciendo, sigan haciéndolo, gracias por ser como tan claros, como llevar esos asuntos tan a la base, tan sencillos para entenderlos. Entonces, pues ahí seguimos, ahí vamos a seguir haciendo Y este
además, pues, este el mensaje de trabajo. la marcha importante. Yo creo que la marcha le dolió a Petro, ¿sabes? Claro. Se les nota el desespero tanto a los Claro. amigos del Claro, gobierno si como al no- propio presidente, porque este tipo de cosas se supone que las hacen ellos. Sí. Entonces la calle Ajá. supuestamente es de ellos, Sí, sí, sí. No, pero ¿no vio que los embalses llegaron al 71%? Pues con las lágrimas. con las lágrimas petristas, obviamente. Y Sí, las de porque- Santa Fe. Oiga, sí, y recogiendo un poco lo que dijo, vieron el debate que hubo en los medios de Prisa de Gaona con Monte Alegre, con Increíble. este nuevo ¿Cuál ministro de debate? Justicia. Eso no fue debate, fue una masacre. Una masacre que le hicieron a Montealegre. Yo no entiendo Montealegre Me como... pensé que iban a decir otra cosa más usted, pero bueno. No, es horario familiar. Pero ¿cuál debate? Digamos, no hubo nada, digamos, Montealegre siempre con las falencias y demás. Yo no entiendo a ese señor cómo dio clase. Me dio clase. En la hoja de vida usted no pone la qué clase vergüenza. de Monte Alegre. No, qué vergüenza. Qué Se vergüenza. desacredita. ¿Qué clase le dio usted? ¿Qué clase pero- le dio? El lado constitucional y algo de penal en la external. ¿Le dio constitucional? No, hombre. Pero, no. pero lo que advertía pues Mauricio Gaona es que la oposición es parte de la democracia, ¿no? Sí. ¿No? Es fundamental para que exista la democracia es la oposición. Y otra cosa que yo diría es que el gobierno ha estado insistiendo en que el presidente representa la voluntad del pueblo. Y eso también lo advertía Gaona, que Sí. el pueblo es lo que diga el Ok, ya, presidente. exacto. Y bajo esa lógica, pues prácticamente cualquier voluntad o cualquier idea que Sí. tenga el presidente se hace pasar por la voluntad del pueblo y en la marcha quedó manifiesto pues que eso no es cierto. Ajá. Yo no sé si soy exagerado, pero me aventuro a decir que ninguna de las marchas que ha convocado durante el gobierno Petro alcanzó la Sí. dimensión de la marcha del Ninguna. domingo. Ninguna, Ninguna. porque eso es pago. Acuérdense que... No, Pero, además de todos los- con pago y todo, ni siquiera Sí. pagando, ni Ajá. siquiera pagando, porque ha habido, fíjese que las manifestaciones, ponga por ejemplo el concierto por la vida. No, el 1 de mayo. Pues primero es- de mayo Al fue la 1 de gran- mayo, sí. El 1 de Ajá. mayo en cifras oficiales sobre la mesa, que yo ya lo había dicho acá, cifras del PMU el 1 de mayo, 42.000 personas en Plaza Bolívar y en sus alrededores, pero recuerde que trajeron 25.000 personas de las comunidades indígenas. Entonces ahí usted Ahí terrestre, Diga- realmente ¿cuántas sacaron? O digamos que no, digamos que son las 40.000. ¿Cuántas 40. salieron a marchar el domingo? Solo en Bogotá se calcula entre 70 y 80.000, Juepucha. el doble. 70, el doble salieron a marchar por eso. Y sin necesidad de buses, sin necesidad de Ah, la refrigerios. convocatoria de una semana. Por ahí no, unos la cosa más videos. espontánea, eso fue una vaina de videos y WhatsApp. Por ahí sí. unos muchachos petristas sacaron fotos de unos buses que estaban parqueados hace como 5 años por ahí en algún Que ellos lado. mismos habían denunciado en otra marcha. Sí, sí, sí. No, es pues verdad. nosotros nos devolvimos en Transmilenio y venía mucha gente de la marcha. ¿No? La 13, por ejemplo, antes de que arrancara el trancón que había en la 13 de gente que iba hacia la marcha Hacia la era marcha, sí. tremendo. Entonces, todo congestionado, la gente espontáneamente salió. Es que la gente está dolida, Briseño. O sea, no hay necesidad de pagarle un sándwich ni una lechona a nadie porque es que No, uno es ve que es- el es sentimiento algo y espontáneo, ustedes ¿verdad? me dicen si estoy diciendo, hablando carreta, Sí. pero el sentimiento predominante para mí en la marcha era de tristeza, ¿no? La gente de verdad Desolación. estaba desolada, Estaba muy dolida. muy dolida, la gente muy afectada. Pero y- yo también vi algo de esperanza, ¿sabe? Cuando la gente creo que también al ver que había tantas personas que ellos no se sentían solos. Es Exacto, decir, como que era, uy, hay los llena de una- fuerza. Exacto, hay una cantidad, una masa de personas que sienten lo mismo que yo y y por ese lado entonces también era como, uff, creo que entonces no estoy en el lugar incorrecto, no estoy yo solo el que está sintiendo esta tristeza, sino que cuando llegaron ahí, llegaron a ese sentido, siento yo una esperanza también. Bueno, ¿y como qué de- opinan ustedes, Briseño y Mateo, de la presencia de los candidatos presidenciales? Digamos, ¿a quién Sí. le fue bien y a quién le fue mal en la marcha? Yo digo, a Claudia López me parece que no le fue bien, No, sí, pues que le fue tal- mal. no era su espacio No diga lo- político. espacio de más, sí. Pero yo creo que también, y- yo no sé si vio el video de Liscano. Sí, vio el ¿Liscano video. también marchó? No, no lo Sí, vi. Pues que Liscano, nadie lo sa- vio porque nadie lo conoce. ¿no? Salió un video de Liscano y creo que por ahí como que obviamente grabó los 3 o 4 personas que lo saludaron, Ujú. pero una persona que nosotros lo vimos, Mauricio Liscano, ¿quién más? Mauricio Cárdenas. Yo vi a Mauricio Cárdenas en la marcha y, juepucha, no, es que no lo dejaban pasar. Pero es que le gusta a Mauricio Cárdenas. a usted. No me gusta Mauricio, no porque es santista, y no le perdono eso, pero Mauricio Cárdenas. No, la a Julio verdad, sí le gusta tiene- Mauricio Cárdenas. No, a mí me gusta el candidato que pueda derrotar a Petro, Briseño. Yo creo que, o al petrismo. Vamos a ver quién es, ¿no? Ujú. Pues al final Estamos en sí. modo prueba. Yo creo que todo el país Exacto. está en modo prueba a ver cuál va a ser el nombre. Pero al Sí. final, y eso se lo copio de algo que ha dicho usted,
va a haber un candidato que va a enfrentar al petrismo. Y al final, en torno a ese nombre, pues tiene que haber una suerte de unidad de los sectores que hoy están con el gobierno. ¿Quién va a ser? No sabemos. Tiene que ser claro que cualquiera de todos los candidatos que haya, nunca nos va a llenar todas las expectativas y además en este tema que es, esto no es como de pedir el helado que yo quiera, sino si me tocó entre chocolate y vainilla. Que yo Entonces, espero esto es que, el más me gusta. yo sí espero que no sea Claudia López. Ah, no, terrible, sería. Es decir, no espero que la candidata de la oposición, ahí habría que ponerla entre comillas, sea Claudia López. ¿Cuál fue su análisis, señor Briceño, de... Claudia le va mal por oportunista y es que yo creo que todo el mundo comienza a ver en Claudia López una persona que pues va de lado a lado. Y pues yo creo que a ningún colombiano le gustan los oportunistas. Aquí a la gente le gustan los políticos que toman partido. Y Claudia pasa de ser ultrapetrista a ser antipetrista furibunda a tal punto de querer ir a una marcha en donde, a ver, no lo tapemos. La verdad, digamos, la marcha está compuesta por gran parte de la oposición a Gustavo Petro y el sentimiento generalizado era de rechazo a Petro. Aquí los que tratan de decir, no, es que era una marcha que no tenía que ver con Petro. Claro que tenía que ver con Petro. Y claro que la gente estaba brava con Petro. Y claro que la gente también aprovechó, además de la solidaridad. Yo, por ejemplo, vi que una de las que había convocado, que la vi en Noticias RCN, era María José Pizarro. Pero yo no la vi en la marcha y no dudo mucho que hubiera asistido. Ella ¿Usted la vieron? Ella estuvo en la convocatoria porque se suponía que era una marcha, como dice Briceño, pues de todos somos amigos contra la violencia, pero creo que al final lo que ocurrió no fue eso. Al final, como bien dice Briceño, marcharon muy mayoritariamente los sectores de oposición al gobierno de Gustavo Petro, sea oposición de verdad o oposición fake. Es más, yo no sé, yo estaba con usted, Julio, caminando en la marcha y me acuerdo que unas personas, pues porque estaba todavía la marcha y estaba todavía al lado izquierdo está todavía el tema de la ciclovía. Y había unos manes que pasaron por la ciclovía y dijeron, la marcha de los paracos. La gente lo veía como la marcha de la derecha y a nosotros nos decían que la marcha de los paracos, pues unos muchachos de petristas obviamente, diciendo la marcha de los paracos. Y creo que es algo que... Yo le dije a Mateo, Mateo, guarde la billetera y coja bien el celular porque... Cuidado con esta gente. Pero lo que quiero decir es, con ese tema no es que pues, sea la marcha de los paracos, sino que la gente entendía de quién era la marcha. La gente la gente no es tonta y sabía que la marcha no era pues de el petrismo, de la unidad, aunque obviamente sí. Sí, no, y además por todo este tema del decretazo, todas las amenazas que han habido las semanas anteriores, sumado a lo de Miguel. Por cierto, pues hay una buena noticia, el Consejo de Estado suspendió el decreto de consulta popular de Gustavo Petro, entonces ahí el ejercicio jurídico que se ha hecho y demás, el Consejo de Estado suspende, entonces ya no hay consulta popular por ahora. Pues bueno, pues parece bueno, vamos a ver cómo va a reaccionar el presidente. Eso fue la pregunta que hizo el registrador al Consejo de Estado, ¿verdad? Entonces el Consejo de Estado le responde no. No, eso es producto de las demandas. Entendido. Las demandas que se radican. Oiga, pero les propongo, ¿qué tal si le pedimos a la gente en el chat y en los comentarios que escriban, ¿no? Ya se está comenzando a calentar el ambiente de la precampaña. ¿Qué candidato les gusta? ¿Qué candidato les gusta? Pues sí. ¿No? A ver, ¿quiénes están ahí? ¿Quiénes de los 72 candidatos les gusta? Hoy en Mateo va a decir que Daniel Palacios. Lo sedujo el video que publicó Daniel Palacios. Yo publicaba en un chat que publicaba una encuesta y ponía varios nombres. Ponía María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Mauricio Cárdenas. ¿A qué más poníamos ahí, Mateo? Estaba Santiago Botero. El del Balín, dice. Bueno, ahí podemos... Vargas Lleras no sale. Candidato, está David Luna. David Luna. Bueno, es que escriban ahí. Voy a poner la pregunta en el canal de YouTube. La pregunta en modo de encuesta, para que la gente diga, pues no por quién va a votar, porque falta mucho tiempo, pero cuál de los precandidatos les suena y les llama la atención. Oiga, veamos el siguiente video que tenemos preparado, que es lo que dijo Petro ayer. Esto ya debería ser una sección semanal, ¿no? Sí, la sección del Consejo de Ministros. Escuchemos de lo que dijo sobre el registrador. La conciliación. Si la reforma laboral es como el consenso que alcanzó este gobierno, muchas cosas no las pudimos aprobar en favor de los trabajadores. En Cámara de Representantes y en la conciliación, entonces derogaré el decreto de consulta popular 1, pero solo hasta ahí. Si no,
El decreto goza de presunción de legalidad. El registrador no tenía ningún derecho a decir lo que dijo. Está en una situación de sedición contra el presidente de la República. Y quiero las acciones jurídicas. Eso no se hace. Que hasta que se pronuncie, no señor, todo funcionario cumple el decreto y la ley. Ah, que se pronunciaron, pues sí, de pronto me pronuncio yo primero. Todo depende del debate en el Senado y del Congreso de la República. Alrededor de estos temas nosotros no retrocedemos en nuestra misión de defender el derecho de los y las trabajadoras de Colombia, del pueblo trabajador, tanto el que llaman formal como el que llaman informal. La reforma pensional formalista. Bueno, vea que esta amenaza de anoche se le cae con la suspensión del decreto por parte del Consejo de Estado, porque lo que estaba haciendo Petro y Benedetti era extorsionar al Congreso, lastimosamente. Yo creo que ahorita hablaremos de eso, pero el Congreso cayó en la extorsión. Voy a decirlo, aquí hubo errores, Julio, y el primer error que incluye a la oposición fue haber revivido esa reforma laboral para darle gusto y hundir la primera reforma, Pues la es que primera cayó consulta popular. lo que usted dice, la extorsión. Pero pues también es un poquito de no entender a qué está jugando Petro, y Petro está jugando a extorsionar con las consultas populares. Entonces, claro, a esto sí le sale un poquito mal a Petro, porque ayer dice, yo lo derogo, yo lo hago, o yo decido, y si me pronuncio el Consejo de Estado dice, no, se lo suspendo yo, y ya con eso, pues por ahora ya no tiene herramienta de extorsión de cara a la conciliación. Pero ¿sí será que lo chantajearon o es que casi todo el Congreso tiene las mismas ideas de Petro, pero lo que no les gusta es Petro? O sea, Sí. lo único que no les gusta, que eso yo lo he venido sosteniendo, que lo único que no les en gusta una del gran parte- petrismo Es las formas. es Petro. En una gran parte sí, pero yo creo que también es como ese tema de la idea de hagámosle pasito al gobierno para que entonces él tenga como su victoria y entonces no se ponga bravo. ¿sí? Apaciguar a Pero- Petro. Pero devolviendo al debate de Gaona y Montealegre, creo que Gaona lo dijo muy bien y de manera magistral cuando le dijo, mire, es que Kelsen, el gran abogado alemán, Kelsen dice que ¿cómo seríamos? El protector de la Constitución, el último protector de la Constitución es el juez. Y aquí en esta Constitución de 1991, en ninguna parte dice que el presidente, una de las funciones sea ser juez. Por lo tanto, si vamos a buscar una separación de poderes y estar en una república como la de Colombia, como la que queremos tener, pues el presidente no puede tener las funciones de otras ramas y mucho más sacar decretos diciendo, no, es que a mí me parece que es legal y así. Me parece que el Congreso violó la Constitución y por lo tanto yo Exacto. voy a defender la Constitución porque Sí. además yo soy el pueblo. Exacto. Sí, Quien lo entonces- debe decidir es el juez, es decir, el Consejo de Estado. ¿sí? Entonces, por favor, para el presidente o para responderle a esto. Pero hay uno peor, ¿no? Veamos el siguiente, que es otra intervención de Petro en el Consejo de Ministros de anoche. ¿Por qué me tienen a Chocó así, abandonado? Como si ustedes fuesen Duque o el gobierno de la oligarquía. Yo no resisto un gabinete así, traicionando al presidente todo el tiempo. No puedo seguir así. Pero eso que ahí le cortan Sí. un pedazo en donde Petro básicamente lo que dice, muestran dos mapas, uno en donde aparece que Antioquia y Santander, que es donde perdió Petro, en ambos departamentos estaban recibiendo más transferencias de recursos que el Chocó, donde él dice, pero es que en Chocó ganamos, ¿cómo así que estamos traicionando al Chocó? Mejor dicho, básicamente reconociendo lo que se le ha criticado, que es que castiga a colombianos Exacto. que no votaron por él, o a regiones donde viven colombianos Sí, de que en su acuerdo. mayoría no votaron por él. Imagínese el cinismo, eso es increíble y esto en cualquier lado sería un escándalo, ¿no? Un presidente diciendo eso, pero pues... ¿Será que por eso, ahorita vamos a hablar de eso, será que por eso salió a nombrar hoy al gran y reputado Alfredo Sade? Terrible. Para que le solucione el problema del gabinete. Hablando de Sade, fíjese esta perla. Yo desde un principio propuse que el Congreso de la República fuera cerrado, que llamáramos a elección nuevamente, que se llamara una constituyente, que se hablara de la reelección del presidente Petro. Y todo el entorno del presidente se asustó cuando yo hice la propuesta, aunque el presidente... Pues ya no están tan asustados, porque ahora va No, a yo ser el tengo una jefe teoría. Yo creo que Asade es el loquito que mandaron a tirar durante 3 años las ideas que ellos iban a hacer reales. Que Asade sí, eso es
hace rato está hablando de reelección, de consultas, de Asamblea cerrar Nacional de Congreso. Constituyente, y eso ya cada vez estamos más cerca de eso. Entonces yo creo que a él lo pusieron, le dijeron, oiga, usted comienza a hablar de eso, a ver cómo reacciona alguna parte de la población. Claro. Y hoy, que es una realidad y que la Asamblea Nacional Constituyente ya comienzan ellos a hablar de que van a recoger las 8 millones de firmas y demás, pues entonces ahora Alfredo Sade, Pasa la nómina. jefe de gabinete, no, pero es que no siquiera es que para la nómina, ahora es el que va a dirigir No, porque y ya a está en la coordinar nómina. todos los Ya, ministerios. no, ya estaba en la nómina. Ya era una corbata. Ya era una Sí. corbata. Una la- corbata Una gigantesca, ya corbata. ahorita hablamos Pero no de nos eso. adelantemos. Pero, o sea, absolutamente vergonzoso. o sea, Bueno, ahorita usted nos va a contar más detalles sobre la vida y obra de este nuevo intelectual prohombre y estadista que llega al gobierno de Petro, pero además yo quería mostrarles esta entrevista que, si no estoy mal, fue el lunes de nuestro amigo que lo tuvimos acá en Nación Sabrosa, Sebastián Nora, que entrevistaba en Blue Radio a Carolina Corcho. Ujú. Bueno, por ahí, por cierto, he visto a nuestra querida Vane Echar, que a veces dice que lo quiere, otras veces dice que Nora es muy tibio. Entonces tienen como una relación de amor y odio con Depende del día. Nora. Sí, sí. A veces no, Nora es lo mejor, otras veces veo que le Lo tira ataca, agua sí, sucia. sí, sí, sí. Pero bueno, vean lo que le preguntaba en Mañanas Blue, creo que se llama el espacio en donde está Sebastián, a Carolina Corcho, el cerebro de la crisis explícita de la salud. Pero la teoría que usted y el presidente llevan asentando durante muchos años, incluso décadas, es que tanto el sistema como los dueños de las EPS son ladrones / ineficientes. Pero si eso es verdad, si eso es tan así, ¿por qué todos los números, y le digo con datos oficiales, de tutelas, de intervenciones, de cartera, han empeorado dramáticamente de las EPS intervenidas? Es decir, si el Estado lo hace mejor que los ladrones e ineficientes, ¿por qué esas EPS intervenidas, sus números dramáticamente han empeorado? Y yo, discúlpeme decirle, no encuentro una respuesta suya técnica que satisfactoria al respecto. ¿Por qué el paciente que recibe tratamiento por el cáncer está peor de salud que el paciente que no recibe tratamiento? Pues porque está enfermo. Las EPS se intervienen justamente porque ya vienen mal, porque ya vienen quebradas, o si no, no se intervendrían. Pero eso no le pasa solo Pero a ¿por qué Saludcoop. empeoran? Cuando intervinieron a Saludcoop, Si ya la no están los intervienen, ladrones, pues ay, porque si ya no vienen están los mal. ladrones y ya no están los ineficientes, sino llega el Estado, que es mucho mejor, ¿por qué no Empeora mejoran? por el diseño institucional del sistema, porque cuando las intervienen ya vienen quebradas, ya vienen con deudas acumuladas. Ahora bien, el problema es tan sistémico. No entendí la metáfora de Carolina Corcho. ¿Cómo así que un paciente que está enfermo de cáncer está peor si lo están tratando o sea, es mejor no tratarlo? Mire, No, mire, no, no, no esto entendí. viene, o sea, lo de Carolina Corcho esta semana es que lastimosamente falleció Ana María Cuesta León, que Sí. era la ex alta consejera para el tema de víctimas en Bogotá. Y ella dice en un trino absolutamente desafortunado, politiquero, terrible, en medio de un dolor familiar. ¿Quién, que es Carolina que, Corcho? Sí, Carolina Corcho lo dice, que Ana María Cuesta había fallecido por muerte evitable y por Sí. culpa de que Famisanar no le había dado como tal unos medicamentos y un tratamiento específico a pues Ana María Sí. Cuesta. Entonces, claro, ahí se pega, hace todo el discurso anti-EPS y todo, pero la pregunta es, oiga, ¿Quién si administra desde el año Famisanar? 2023 es Petro, a través de su el que- Supersalud, el que tiene controlada Famisanar porque la intervino. Y Por además- eso es que Nora le dice todo Y este además tipo de todo el cosas. tema de la cartera vencida que cada vez aumentan en todas las 9 EPS que están siendo intervenidas por el gobierno desde hace un año, y todas las carteras vencidas cada vez acumulan y acumulan más deuda. Entonces, es lo que usted dice, Julio, el tema, ¿cómo así? Espere un segundo, ustedes intervienen porque estas empresas, estas EPS están endeudadas, y ya luego entonces, ¿por qué siguen más endeudadas? ¿Y por qué entonces sigue pasando el tema, digamos, de que no les entregan los medicamentos si es el gobierno mismo el que está haciendo eso? Además, el tema, digamos, del giro directo, que pero en el mes pasado cumplió un año el giro directo. O sea, que le pagan no a las EPS, sino a las IPS, a las clínicas y hospitales directamente, que eso era Exacto. la varita mágica, ¿no? Para que funcionara mejor el sistema de salud, y no está ocurriendo. Y no está ocurriendo. El diagnóstico era errado. Y no se olviden que la explicación, bueno, primero un comentario, ¿cómo estaremos cómo estaremos en una situación tan crítica que la horrible tragedia que está ocurriendo con el sistema de salud está como en el quinto plano
de las Está noticias, terrible, ¿no? es Es gravísimo, decir, sí. Tal cual. desapareció de la agenda de la primera página informativa desde hace rato que el sistema de salud está en una decadencia tenaz. Pero fíjense que lo que ellos decían sobre el sistema de salud era que todos los problemas obedecían a dos cosas. Un pecado original que era, como diría el presidente Petro, la codicia de los capitalistas, ¿no? El Sí. ánimo, que El es más ánimo bien de lucro. el ánimo de lucro, Sí, ¿no? es Como que, pues, que se sataniza y se Ajá. criminaliza. Cosa que debiera haber desaparecido por la intervención, porque Ujú. el propósito de los interventores, al menos en la teoría del gobierno, pues no es generar utilidades para la EPS y Sino por lo para ellos, tanto sí. eso debía aliviar el problema de las EPS. Y lo segundo, el otro problema era que, según ellos, las EPS todas eran ladronas y pues interviniéndola el gobierno con un gerente, con un administrador que ya no es ladrón porque es un progresista, o sea, Entre un comillas. prohombre. Todo esto, obviamente, Entre comillas. irónicamente, Porque que nos es, pusieron a Aldo Cadena en pues, la nueva entre EPS. comillas No, no, enormes, no, no. pues eso también debía haber aliviado la situación y estamos viendo que la realidad contradice totalmente la teoría que ellos tenían sobre el sistema de salud El y por mito. eso Corcho se queda cuando le preguntan ahora eso, no, pero es que, Es que ya es que- venía mal, es que esto es sistémico, es que esto es institucional. Casualmente les estalló el problema Sí. a ellos, les estalla porque quieren hundir este modelo de salud para estatizarlo, para venezolanizar, cubanizar el sistema de salud en Colombia. Eso es la explicación clarísima. Sí, no, yo creo que es lo que usted dice, más el tema, digamos, de que ya están desfinanciando lo que es lo que sucede y es el tema, digamos, de que no pagan los presupuestos máximos, aumentan la UPC, la unidad de pago por Se capitación. les condena a la Corte Constitucional, no han ido a las mesas de concertación. En fin, Entonces, ahí está en sus manos gobierno, Mm. pero el gobierno pues obviamente cae en cuenta ya muy tarde que pues es una papa caliente muy terrible y que ellos no la pueden gestionar porque lo que hemos dicho siempre, el socialismo o la planificación centralizada no es útil y lo que hace es precisamente este tipo de caos en los distintos sistemas. Oigan, ¿Mm? esta mañana yo ponía un trino que era que la izquierda colombiana pasó en 15 a 20 años de tener a Carlos Gaviria. ¿Recuerdan de Carlos Gaviria Díaz, el magistrado Ajá. famoso, muy de izquierda, pero también hay que decir, era un Pero pues se podía- intelectual. y se podía debatir con él. Y Antonio uno le podía- Caballero, Ajá. que era otro columnista muy respetado de la izquierda colombiana. ¿Y cuál otro decía yo? Alfredo Molano, que es un Ok. sociólogo muy importante. Sí. Esa era la nómina de la izquierda colombiana hace 3 años y ahora es Benedetti, Alfredo Sade, Montealegre y le agregaría yo otros personajes como el... Isabel Zuleta, yo le agrego. Bueno, Isabel Zuleta y otro, Levi Rincón. otro intelectual... bueno, no, la lista es larga. Wally. Pero otro intelectual de la nueva izquierda colombiana es un sujeto que se hace llamar en redes sociales Hacker Fiscalía, ¿no? Uy. Es como una especie de... Es como el James Bond del petrismo, ¿no? Sí. Pero... Pero dicen que es que se la pasa pidiendo plata y nunca Pero saca feo. nada. Es como voy a revelar las pruebas de tal cosa, consignen Es como- todos al NEC y todo el mundo consigna, o sea, literalmente. Y el man, Después sale con una babosada pero así. no me llegaron las pruebas. Y a las 15 días otra vez, por favor, vuélveme a consignar. O sea, el mancito los tiene, pero ordeñándolos. Pero yo Un sí quería estafador. que miráramos este video, que yo sí más bien es pues como para sentirse triste de lo bajo que puede caer la condición humana, ¿no? Lo triste y la cloaca tan grande en la que se pueden convertir a veces las redes sociales y el tipo de estupideces que se pueden decir sin ningún sustento y sin ninguna prueba. Escuchen esto que el señor, pues el intelectual pro gobierno de Hacker Fiscalía dijo. Los uribistas, entonces el uribismo, o sea, en cabeza de Uribe, Álvaro Uribe Vélez mandó a asesinar a Miguel Uribe Turbay. Cuando lo asesina, entonces ya está el cuerpo ahí. Entonces, ¿qué hacemos con un cuerpo? Pues obviamente un cuerpo sirve pues para hacer política, marketing político. Entonces dijeron, pues hagamos digamos en este caso la marcha por el silencio. Y al día siguiente, cuando se acaba la marcha, entonces ahora sí ya lo pueden desconectar. Pero No, sin palabras. No, pues ¿qué No, puede no, decir pero uno? qué pena, pero tipo un desgraciado. Pero O sea, sí, primero no. insinuó que aquí la derecha lo mandó a matar. Y que luego, Ahora es Álvaro Uribe. lo peor, yo me puse a ver todo el contexto, entonces man está explicando como que está insinuando que Miguel Uribe entró
muerto a la clínica y que llevan varios días tapando que está muerto para convocar a hacer política. Para utilizar el cuerpo. Yo lo que me pregunto es cuándo Holman Morris le va a abrir, porque con esto ganó puntos para tener su propio podcast o su programa de opinión No, en este tipo ya RTBC. la- ¿no? ¿Cuándo lo va a contratar? No, No, Mora. a este tipo ya le van a dar un India Catalina, es que le dan... O jefe de gabinete, de pronto, ¿no? Pues, o cuál ministerio le tocará por Ministerio de las TIC. De las TIC. caer tan bajo. De las Ah, TIC, sí, de las no, TIC. seguro. Siendo el Sí. DNI, O- ¿qué tal Tiene DNI? todo el perfil. tiene Yo todo creo el que perfil. Daniel Rojas Medellín también puede estar sintiendo que el piso se le mueve. Con el Ministerio de Con el Educación. Ministerio de Educación, sí. Yo creo que sería un ministro de Educación adecuado para el talante, Sí. para el talante de este para gobierno. el asquito que produce ese No, pero- tipo. Bueno, hablando de, bueno, más, hoy tenemos una lluvia de pensadores de la izquierda colombiana. Vean este trino de Wally. Aquí Wally decía en el 26 de abril de 2023, hace más de 2 años, Wally decía, mi postura, si Petro llega a nombrar a Saade en algún ministerio, Sí, que habrá dicho hoy. y soy opositor. No, no, es mira, decir, mira lo que dijo, lo que dijo. ¿Qué dijo? Dijo, Alfredo Saade no puede ser jefe de gabinete del gobierno. Ajá. Quería acabar el COVID cortando una pelota. Se opone a los derechos de las mujeres y de la población LGTB. Ha demostrado su talento autoritario cuando ha pedido cerrar el Congreso, medios de comunicación y hasta Twitter. Pero eso no es como emulando a Petro, ¿no? Hay muchas personas leales al gobierno de Gustavo Petro. Es decir, el man está pidiendo puesto acá. ujú. Que estoy seguro cuentan con más capacidades, cualidades y que tendrían un mejor desempeño y mucha más cordura que ese señor, que además es un charlatán inaceptable y preocupante a todas luces. Lo que le olvida a Wally es que Alfredo Saade cumple con absolutamente todos los requisitos para estar en el gobierno Petro, porque es lo que Petro pide de la gente que lo sigue. O sea, esto es lo que pide Petro. O sea, Bueno, pero pues sí, y también otro que va como por la misma línea de Wally es Beto, ¿cómo se llama? Beto Coral, ¿no lo he visto? Ajá, sí, También. el de Miami. Sí, o sea, cuando uno comienza a ver que las voces sensatas dentro del petrismo son Son los Wally y influenciadores. Beto Coral, no está jodido, es decir, ya weón. antes los Ya, más paila. fanáticos eran los influenciadores. Sí. Ahora el gobierno actúa de una manera tan absurda que los influenciadores parecen sensatos, ¿no? Vamos a ver si Wally cumple lo que prometió hace 2 años, que era volverse opositor. Te esperamos aquí en las filas. aquí en estas Seguramente filas, dentro don Wally. de una semana ya me sustituyen a mí y llega Wally a reemplazarme porque se va a volver opositor al gobierno de Petro. Entonces, bienvenido, Bienvenido, nuevo Wally. cámara Wally por acá. Lo esperamos, ¿no? Soy Necesitamos opositor, dice. mentes pensantes, las mentes pensantes de la izquierda colombiana. Necesitamos a Wally aquí en Nación Sabrosa. Oiga, vean este trino de Santiago Eso es lo Ángel, que más me otro preocupa. periodista, un periodista que tiene pues un prestigio en redes sociales, sobre todo pues en estos sectores y en esta audiencia como la de Nación Sabrosa. Dice, dato, numeral dato, dice Santiago, me cuentan fuentes que en el medio del Estado, convertido en el medio del gobierno, o sea, RTBC, me imagino que se refiere Santiago, hoy se habla de que no hay garantías para las elecciones del 2026 con el registrador actual, grave. Y pues es un poco, lo hablábamos ahorita fuera de cámara, Sí. Mateo. Si hoy el presidente se atreve a decirle sedicioso, que es bastante cínico, ¿no? Porque pues si alguien ha sido sedicioso, es el propio presidente Gustavo Petro, ¿no? Es como proyecta su propio pasado en el registrador, Sí. lo llama sedicioso, ¿no? Le faltó decirle que era un guerrillero Es lo que dice Dani, lo que nos dijo ahorita Dani, es como el loquito de Saade comienza a hablar de asamblea constituyente, No, le reelección mandan a desde el decir. principio, Pero- y No, ahora para entonces lograr- están metiendo el tema de la registraduría. Esta es mi teoría respecto a esta A gente. ver. Hicieron decretazo, el Congreso la negó, ¿y qué dijeron? Excepción de constitucionalidad, la decreto. Ujú. Es un exacto del Congreso. Ahora, yo creo que van a comenzar a recoger las 8 millones de firmas para la Asamblea Nacional Constituyente, las entregan al Congreso, el Congreso las va a negar, ¿y qué va a hacer Petro antes de irse? Va a convocar a una Asamblea Nacional Sí. Constituyente por decreto. Ujú. Incluso se está hablando, que ha dicho el propio Petro, que él sería un constituyente. Ah, O sea, para Ajá. todos los que nos están viendo, tenemos... que no crean, yo sé que Pucha. todos nos ilusionamos de cara al 2026, pero yo les digo, la verdad, nos vamos a librar de esta gente en mucho tiempo. Y ellos ya están haciendo cálculos al 27 a las territoriales y hacia el año 2030. No, y ya ser constituyente además. No, ya están hablando de constituyente de frente, Montealegre lo dice todo el tiempo, que hay que hacer constituyente, y lo del registrador me preocupa. Porque es que, ¿qué van a decir? No, pues llegan ya a perder... dijeron que el registrador, es- salió Montealegre hoy como ministro de Justicia a decir que es que está cometiendo delitos, que lo va a Mm. denunciar.
Salió Petro a decir que es que él no podía hacer eso. Entonces, imagínense, estos manes se levantan mañana que no ha girado la plata a la registraduría como gobierno de las elecciones. Y dice, es que no hay garantías en Hernán Penagos Porque es un registrador sedicioso. para las Así que vamos a elecciones hacer porque es un gobierno de sedicioso. 4 años por Entonces, decreto. no sé, modifiquemos sí complace. el calendario electoral unos 6 mesecitos. Bueno, Sí. pues, No. Ojo con esa vaina. No, sí. gravísimo. Bueno, Ya van para allá. uno espera que esas cosas no las puedan ejecutar, Briceño, pero que las quieran intentar o que las estén ambientando, yo creo que sí es indudable, ¿no? Otra cosa distinta es que al final lo logren, porque Sí, digamos, no, esperemos. la sociedad colombiana no está manca, Y digamos, no o el sé, resto de la gente no seguimos está siendo manca. optimistas, o por lo menos yo sigo siendo optimista de las instituciones colombianas. Creo que todavía que tenemos la suficiente fuerza en nuestras instituciones como para resistir ese golpe dictatorial del gobierno de Gustavo Petro. Escuchemos el número 16, que es el video o la entrevista que Luis Carlos Vélez le hizo hoy en la mañana. Acuérdense que estamos también transmitiendo vía B12, que es la emisora de Luis Carlos Vélez, la emisora virtual de Luis Carlos Vélez, en esta alianza que estamos haciendo. Y esta mañana entrevistó al registrador Hernán Penagos, es que es el nombre del registrador, ¿verdad, Sí, Briceño? Hernán Penagos. Hernán Penagos lo entrevistó y le preguntó precisamente acerca de esto que estamos hablando, pues si consideraba o qué opinaba acerca del calificativo de sedicioso, que por cierto aquí yo lo busqué en el diccionario, dice que sedición es el alzamiento colectivo y violento contra la autoridad, el orden público o la disciplina militar, ¿no? De eso es que lo acusa Petro al registrador, desobediente. de desobediente a la autoridad. Veamos lo que respondió Penagos en Vélez por la mañana. Quiero empezar preguntándole sobre su reacción de lo que ha dicho el presidente en las últimas horas de que usted está en sedición. ¿Qué tal le parecen esas palabras? Estoy seguro que las escuchó. Pues Luis Carlos, yo lo que estoy es cumpliendo mi deber y tomando las decisiones que corresponden a un servidor público que entiende y que conoce cuáles son sus competencias y sus atribuciones. Lo que hemos dicho es que ante semejante controversia jurídica como la que hoy tiene el país, lo correcto es que sean las Cortes, Consejo de Estado, Corte Constitucional. Ellos determinarán en su leal saber entender quienes decidan una circunstancia de esta naturaleza. Hoy tenemos una controversia entre dos ramas del poder público. Está en juego, si se quiere, el principio de separación de poderes, Luis Carlos. No es solamente el hecho de la consulta popular. Es un tema muy importante que genera inseguridad jurídica y que tiene hoy a Colombia en una circunstancia que no es menor. ¿Cómo la ven? Bueno, el registrador Yo pues, creo, muy correcto. yo tengo una percepción sobre el registrador. Yo creo que hay que rodearlo, Sí. pero creo que él sí se está equivocando en algo. Es que el registrador deja en el aire de como si existiera una especie de controversia jurídica. Y aquí controversia jurídica no existe. Es decir, claro, lo más fácil para el registrador que fue decir, no, aquí hay una controversia jurídica, lo tienen que decir las Cortes. Sí. Pero el tema es que aquí no hay controversia jurídica porque es que el Senado no hay controversia jurídica. El Senado dijo no. Yo creo, Entonces no veo cuál es la controversia. yo estoy de Claro, acuerdo con usted, hay que Dani. rodearlo y Sí. demás, pero el registrador también está Pero, en hongo. pero está impregnado del mismo ánimo del resto de las instituciones que Sí, es le da no torear miedo, más Es a... verdad, yo estoy de acuerdo con Dani, pero yo creo que no es el papel del registrador. El registrador creo que es la mejor manera como obró. A mí me parece que es la mejor manera, es decir, esto no es asunto mío, aquí hay una presunción de ilegalidad, por lo tanto esto se lo paso yo a la rama judicial, que es el juez que dirime este tipo de temas. No sé, ¿será que yo soy muy tibio en esto? A mí me parece que por lo menos es como la manera más o light de Sí, no, actuar. o sea, lo trató de hacer de la... O sea, a ver, lo que hace el registrador es tratar de que No el quería presidente enredarse. no se ponga muy bravo con él, pero igual el presidente lo acusó de sedicioso. Igual lo van a cascar. ¿No? O sea, Sí. el mismo problema de todo Sí. el mundo que creen, no, aprobémosle la reforma laboral a Petro, que seguro el man se pone tranquilo y nos suspende y nos quita la reforma, la Sí. consulta popular. Falso. Todo el mundo cree que tratando suavecito a Petro y con calmita, entonces Petro va a dejar... No, Petro es Petro. Petro va a hacer igual las cosas, le ayuden, no le ayuden, lo traten suave o lo traten duro. ¿Sí? Y sigue su proyecto, y sigue su Sí, proyecto. Oiga, sí, de acuerdo. pero hablando, y para terminar esta primera parte del programa, donde ya va a comenzar Daniel a contarnos acerca del pasado de su amigo Alfredo Saade,
¿no? Que no sabemos si estamos en el petrismo o en el sadismo, ¿no? Eso es el título sadismo. Uno podría llamar ya al movimiento político que está en el gobierno el sadismo. El sadismo. Es un movimiento sádico en todo caso. Pero uno de los temas que hemos tratado últimamente en Nación Sabrosa es lo que hemos llamado el proyecto de expropiación del petrismo, bueno, del sadismo, que son esta serie de regulaciones supuestamente ambientales, supuestamente para proteger al sector agrícola, pero que afectan gravemente la propiedad privada. Y nos mandaron este video de Carlos Ayala, donde justamente, que esto nos gusta mucho, ¿no? Que la gente comience a hacer videos con base en la información que compartimos en Nación Sabrosa, porque el día de la marcha a mí me decían como, uy, qué bueno que ustedes están poniendo la cara y la gente lo felicita a uno por poner la cara y se los agradezco de corazón, muy bonito, pero lo que quisiera ver uno es que también hubiera más caras, sí, que otras personas también dieran el paso adelante. Entonces por eso nos gusta publicar y poner este tipo de videos. Imagínese que un funcionario del gobierno llegue a su casa y le diga que en su cocina usted solo puede cocinar arroz del Huila y carne traída del llano, y que usted no puede comprarle comida a la gente que cultiva en Boyacá ni en Cundinamarca. De eso se trata las zonas de producción potencial agroalimentaria. Es un nombre muy rimbombante para decirle a usted, dueño de su tierra, que usted consiguió con su trabajo, que ya no va a poder hacer con su tierra lo que usted quiere. Esto tiene unos riesgos altísimos. Uno, viola la razón por la cual usted compró y adquirió una propiedad privada, que es hacer lo que usted necesite para su bienestar y para los suyos. Quiere decir que bajo esta figura, esta terrible figura de concentración de poder centralizado al mejor estilo marxista, usted ya no va a poder disponer de un pedacito de su finca o de su terreno para poner una piscina, por ejemplo. Que si en este pedazo de terreno, donde toda la vida yo sembré papa, cebolla y habichuela, llegó un funcionario del gobierno y me dice, no señor, usted ya no puede sembrar más de eso, usted tiene que sembrar soya. Y yo le digo, pero es que la vocación del suelo no es para soya. No se preocupe que nosotros traemos nuestros ingenieros, rompemos la base del suelo y vamos a sembrar soya. Usted va a tener que sí o sí obedecer, aunque no le sirva, aunque no sea conveniente para usted y aunque usted nunca lo haya hecho y se rompa incluso las tradiciones culturales. Porque este tipo de abusos estatales va mucho más allá de una supuesta buena intención de hacer que los baldíos en Colombia se vuelvan productivos. Carreta, la ZPPA y toda esa supuesta revolución agraria y esa reforma agraria que están metiéndole a las malas a los colombianos. Esto es muy riesgoso porque, vuelvo a repetir, de manera soterrada, lo que están haciendo es quitándole la capacidad de uso natural de la propiedad privada a sus dueños. Y paso a paso vamos caminando y construyendo el camino de lo que sucedió en Venezuela y que terminó en una absoluta desgracia. No estamos hablando de lo realmente importante porque nos está consumiendo la coyuntura de la violencia, pero hay muchísimas formas distintas de hacerlo y de generar violencia en Colombia, y esta es muy peligrosa y nadie está hablando de ello. No podemos permitir que la vocación natural de los suelos, que durante generaciones fueron usadas para sembrar cientos de productos, algodón, papa, maíz, sorgo, sean eliminadas de un momento a otro por cuenta de un papel y de una política netamente estatista y centralista. Oiga, felicitaciones a señora Ayala por... ¿Cómo es que aparece en redes sociales él? Osarco, ya le digo. Osarco Ayala, ¿no? Ahí lo ponemos en los comentarios, sí, para sí, los que quieran para seguirlo. que lo sigan, porque además habíamos tenido un programa completo sobre el plan de expropiación de Petro, ¿no? Sí, ya la gente está hablando del tema. Claro, es que ya se está sintiendo en el territorio, ya no está sintiendo. Estaba sí, sembrado toda la vida papa y entonces le dicen ahora, no, usted siempre cebolla. Osarco Ayala. Esto es Osarco ideología, Ayala. ¿no? Esto es planificación centralizada. Los burócratas en Bogotá saben supuestamente qué es lo que tiene que sembrar la gente en su territorio. Es básicamente una expropiación lenta, encubierta, disfrazada de preocupaciones ambientales, pero ahí va lo mismo que en la salud, lo mismo que en las pensiones, mientras estamos en otros temas muy graves, pero avanza la agenda estatista de este gobierno, que nos va a dar una herencia muy peligrosa. Señor Briceño. Y hablando de eso, pues teníamos que dedicarle, obviamente, algo del programa al personaje más grotesco que pueda, yo creo, llegar a tener el gobierno.
después mucho de decir. 2000 personajes grotescos. El Pink Flamingos de Colombia. Y es que, O sea, a esta altura uno ya ve a Benedetti como un estadista, ¿no? No, pues o sea, imagínese. Benedetti es como Es como sí, no, Rafael un Núñez. un técnico de la Es un tecnocracia. no, ya uno comienza a ver, Es Friedman, es como Friedman, Benedetti. ya uno comienza es que a respetar a Irene Vélez, ¿no? Ah, no, Irene Vélez a estas alturas del gobierno No, ya estadista. es premio Nobel. Sí, sí. Pero mire, lo que pasa es que lo de Sade trae un valor simbólico muy fuerte, muy duro. Es que recuerden que Petro firmó ayer o antier, un pacto de no agresión y de desescalar el lenguaje con la Iglesia Católica. Pobre Iglesia Católica, que yo sé que lo hicieron con toda la buena intención, pero pues obviamente los engañaron. Porque lo que sale a hacer Petro después de que firma el pacto con la Iglesia Católica de que va a desescalar el lenguaje y demás, es salir a nombrar al señor Alfredo Rafael Sade Vergel como director o jefe de gabinete presidencial en el DAPRE. Imagínense, el que va a coordinar cómo es el devenir de los consejos de ministros, cómo funciona como tal el gobierno en relación No, con el pues. presidente, es Alfredo Sade. O sea, Laura Sarabia, el nuevo Laura Sarabia. Literalmente, Exacto. ese cargo también lo tuvo Laura Sarabia. Inclusive, cuando le dijeron a Petro que Laura Sarabia tenía mucho poder, el mismo Petro dijo, no, es que ese cargo no existe. Vea, Ahora sí existe. sí existe, ahora sí existe. Y entonces nosotros creemos que es importante que el país conozca el talante del señor Alfredo Sade. Vamos a ver el siguiente video para que todos conozcamos quién es este señor. El que estamos haciendo, como pueden ver, esta bola se parece mucho al tema del coronavirus. Estaba toda llena de estas coronitas que ustedes ven, estas coronitas. Y siguiendo las directrices del Espíritu Santo, esta lo había comprado, es una bola terapéutica hace unos meses, muchos meses. Y siguiendo la directriz del Espíritu Santo, me ordenó quitarle las coronitas y declarar en el nombre de Jesús que te secas, coronavirus. Ahora mismo te secas. Se frena la expansión en todo el mundo, en Colombia y en todo el mundo se seca. Ahora mismo recibiremos la noticia, hoy mismo recibiremos la noticia que el virus ha retrocedido, que se ha secado, que extrañamente dejaron los pacientes de sufrir, los que están enfermos. Ahora mismo se sanan en la medida que le vamos cortando las coronas y empiezan a sanarse los pacientes. Ahora mismo empiezan a sanarse los pacientes en el nombre poderoso de Jesús y te secas, te quedas sin corona ahora mismo y no puedes atacar a nadie. A ver, porque aquí hay que decirlo, él está obviamente manipulando y utilizando todos los temas de fe, que yo sé que muchas personas yo los tengo, pero es que siempre los ha manipulado. Yo tengo que decir que es que Alfredo Sade nunca ha sido pastor, para que ustedes lo sepan. ¿Ah, no? Ah, no, es No, es un absolutamente fake. falso, digamos. En otros, ya hay dos pronunciamientos, sobre todo las organizaciones protestantes religiosas del país, dicen, jamás ha estado registrado como pastor en ninguna iglesia, ninguna congregación, ningún No grupo tiene- pequeño, no tiene- nada. ¿Y no no será tiene que iglesia. Y en está- el Ministerio del Interior tampoco estuvo registrado nunca como pastor. Allá hay una oficina que registra como tal a toda la gente que se dedica a esto. Pero no, no está Tampoco registrado aparece. en la iglesia petrista de Colombia. No, pues, En esa En el seguro Ministerio del sí. Interior debe pero yo estar. les digo, cuál petrista, si él le pidió aval al Centro Democrático para ser candidato a la alcaldía de Valledupar. Ah, Sí. bueno. O sea, pero eso se lo olvida. Estos Pero son bueno, mis principios, si no te gustan, tengo lo que pasa es otros. que hay una oportunidad de tener puesto acá y demás. Pero vea, él es falso pastor, así como el Richard Gamboa, quien es hoy director de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior, que es gran amigo de Alfredo Sade, también es un falso rabino que nunca ha sido nombrado Sí. y que se graduó como con un curso de Temu por allá, literal, Sí. no vaina por allá en internet, ¿se acuerdan que eso Hizo salió? en Udemy se entrenó en teología. Y entonces ahí Vea. Richard Gamboa. Pero Entrenamiento entonces, de 8 horas de yo quiero teología. que veamos este video que viene acá, por favor. O este trío que viene acá. Leámoslo. Dice, mientras... Mientras no se desconecte de la voluntad de Dios, gana Venezuela y los venezolanos. Tengo esperanza, tengo fe en Dios, que Nicolás Maduro será usado para que se enderecen los caminos torcidos y para que las naciones levanten los bloqueos.
Si la opción entiende. Si la oposición ganan. entiende, ganan perdón, todos. si la oposición entiende, ganan Esto todos. es del año pasado, 29 de julio del 2024, en donde Alfredo Sade nombró a Nicolás Maduro como Salvador de Venezuela. Bueno, no, es Salvador de Venezuela. tremenda visión política. Pero esto que parecía un meme, y un señor que quería buscar likes, comienza a ponerse más fuerte y vamos a ver la siguiente imagen. Y vea, dice, no es culpa del presidente Petro, es culpa de las mafias politiqueras corruptas y de una justicia secuestrada por las mafias. Hay que cerrar el Congreso ya, hay que unificar las Cortes ya, levanta. Wow. Esto cuando pues se hundió como tal el proyecto de ley que pretendía regular las tarifas de servicios públicos en el Congreso de la República. Eso fue el 21 de mayo de 2025, o sea, estamos hablando hace poquito. Sí. O sea, no estamos hablando de que es el año pasado ni el antes pasado. Ya el señor Sade estaba diciendo, y lo vimos ahorita en un video, que habría que cerrar el Congreso y hay que unificar las Cortes. Este sí es un sedicioso, o por lo menos tiene Pero intenciones ojo a de ser esto, sedicioso. y vamos al siguiente. El presidente Gustavo Petro debe ordenar suspender la red X antes de tuitear al menos durante 6 meses mientras se sacan adelante proyectos de gran envergadura que a diario son perjudicados por la mentira de periodistas. Además porque generan odio todo el tiempo. Levántate Colombia, 21 de agosto del año Levántate pasado. Colombia para cerrar tu boca. Pero Yo es que de verdad pensé que era un personaje. Pero cerrar X, yo creo que sería cerrar el gobierno de Petro, porque es lo único que tienen, ¿no? Imagínense, ahí sí yo creo que no le gusta. Y esto se pone peor. Miremos la A siguiente. ver, ¿qué más dice? Por crear pánico es que hay que cerrar a estos medios de comunicación. Ah, caramba. O que hay que cerrar a Caracol Radio, propone... No, que cerrar que todos los no, medios de hay que- comunicación que no sean Pero- RTBC, literalmente. Ah, bueno, sí, El ese sí no, colombiano la seguro. lleva así al tiempo. el que Nación quiera. Sabrosa, ¿será que también? Ay, Pero esto no ojo le que lo que digas. parecía una broma, hoy empieza a hacer eco. Miren esto que sigue aquí. El que no esté de acuerdo con la llegada de Armando Benedetti al Ministerio del Interior debe irse. Ya basta de tanto autooposición. Ay, es que este es, es del grupo de Benedetti. ¿Tiene alguna relación con Benedetti? ¿O Lo simplemente- odiaba, pero pues obviamente Benedetti, hay que decirlo abiertamente, le dio el control de la Oficina de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior, que se le había quitado Juan Fernando Cristo. Ojo con eso. Y ahí sí se Ojo registró con esa como historia. pastor. El señor Alfredo Sade tenía control de la Oficina de Asuntos Religiosos, que es la que maneja todo el tema de personerías jurídicas, el que dice quién puede registrarse o no como iglesia en el país. Eso en la primera fase del ministerio. Cuando llega Juan Fernando Cristo, se lo entrega a una persona cercana a Colombia Justa Libres, que estaba entregado en ese momento, y ponen a esa persona y Alfredo Sade se pone absolutamente bravo. Incluso la hermana de Alfredo Sade trabaja en esa dirección. Yo lo he denunciado varias veces. Y ahora que vuelve Benedetti, pues ponen a este falso rabino que es cercano a Sade y otra vez pues el Benedetti le vuelve a entregar el control de la Oficina de Asuntos Religiosos al señor Sade y a su grupo. Y ahora pues obviamente por eso dice mejor que amigo. el Benedetti sí puede ser. Y miren el siguiente. Esto parecía chiste, pero cada vez es más realidad. ¿Qué está diciendo acá? El doctor constituyente ya. Y esto parecía un chiste. No, pero es que Alfredo Sade con su saquito de constituyente ya por todo el país parecía un absoluto chiste. Y lo que estamos viendo hoy es que Petro y Montealegre ya comienzan a Ya. liderar una constituyente. Por Por eso eso yo le digo, se yo les creo que da en el mandaron a DAPRE. Alfredo Sade a, Sí. a hacer loquitas. Pero mira la siguiente. La muerte del presidente Gustavo Petro. Esto fue como su momento más épico en RTBC, ¿no se acuerda? Sí, que claro. él denuncia que iban a envenenar a Gustavo Petro. Acuérdese de eso. Que lo iban a envenenar. Y RTBC le hizo eco a este tema. O sea, Alfredo Sade, además de lo que hace, dice, la muerte del presidente Petro será por envenenamiento. Eso fue lo que me informaron y eso fue lo que denuncié. Y la narrativa será sobredosis de alucinógenos. Vea la narrativa para comenzar la quitada del presidente la responsabilidad sobre sus presuntos problemas de adicción. Y los medios de comunicación titularán día y noche hasta hacer creer que eso era cierto. Yo mismo le pedí que no recibiera bebidas ni en la casa. de Hombre, nadie. entonces, ¿cómo así? Presidente, ¿Lo quiere deshidratar? ellos no Agüita de descansan, llave, agüita no de se llave. desconfíe. Ellos distraen con misiles para que la inteligencia militar y el DNI se distraigan. Levanten. Yo creo que si alguien le dice a uno que no puede tomar ni agua, más bien ese es el enemigo de uno, ¿no? Agua de llave. Y aquí va el siguiente. Que comienzan los ataques con la oposición.
El uribismo es una plaga que hay que erradicar, ojo. La misma frase que usó Petro contra todos los Estamos que desescalando el lenguaje ahora sí, ¿no? son perversos manipuladores sin escrúpulos y no les interesa el país. Son muérganos, levántate Colombia. Todo esto 4 meses antes del atentado al senador Miguel Uribe y en medio de la escalada más fuerte del lenguaje del gobierno en contra de los opositores. Vamos a ver el otro. A ver. Esto es muy importante y yo les voy a decir por qué Alfredo Sade tiene una fijación con nosotros. Y es que... Con usted. Bueno, conmigo. En mí no se ha fijado todavía. Y es que el señor conmigo. El señor Alfredo Sade fue contratista, ojo de esto, del señor Olmedo López. Esto no lo puede olvidar el país. Olmedo López, quien se robó la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, le entregó a Alfredo Sade este contrato por 257 millones de pesos, en los cuales, ojo, ¿cuál era la obligación del señor Alfredo Sade? Era hacer acompañamiento jurídico al ordenador del gasto del Fondo Nacional, es decir, supuestamente él iba a revisar y él les iba a ayudar a vigilar cómo se gastaba la plata de la ONG-RD, en donde se robaron la plata cuando Sade era contratista. Pero ojo a esto, nosotros descubrimos y denunciamos que el señor Sade era una corbata. Si quiere ya quitan esa imagen, ahí estamos bien, era una corbata. Miren esto, en el informe del mes de septiembre, él fue a cobrar como 23 millones de pesos, encontramos que la factura que cobró Sade se hizo conforme y copiado y pegado el informe de otro contratista que se llama Andrés Santiago Esquivel. Es decir, nosotros encontramos todos los correos y lo que hizo el señor Alfredo Sade fue copiarse de las actividades que había hecho otro contratista y pasarlas como si fueran de él para cobrar esa plata. Nos pusimos a revisar cada uno de los informes y, por ejemplo, encontramos que el señor, el 10 de agosto del año 2023 había asistido a una reunión de contratación, subimos el acta y él nunca aparece en la tal reunión en donde el de ahí dijo, pero el que sí aparecía era el otro contratista. Claro. Por eso esa anuncia de que el señor Alfredo Sade es una corbata, pues tiene hoy un proceso ante la Procuraduría General de la Nación, el cual estamos solicitando al procurador Quiere decir que ahora sí le siga va a tocar adelantando. trabajar. Ahora que está en el DAPRE. Ahora sí por fin le va a tocar trabajar. Pero mire, Yo no creo. ¿usted sabe qué dijo Alfredo Sade después de que yo lo denuncié? Miren la siguiente imagen. No, miremos la siguiente, esta no me gusta mucho. La siguiente. Esta. El concejal Daniel Briceño es un asesino en potencia. No. Este año. no. Ojo, Fiscalía e Infopresidencia. Eso fue hace 4 meses. Esto ya no es chistoso, Daniel. No, esto ya, o sea, esto viene, por Esto eso les ya no digo, es chistoso. lo de Alfredo Sade comienza a ser un asunto de decir disparates, pero los disparates de Alfredo Sade comienzan a volverse realidad. Y hoy lo que tenemos, y con esto acabo, hoy lo que tenemos aquí es un señor que duró 3 años diciendo locuras, cobrando plata y controlando ciertas partes importantes del gobierno, y todos creíamos que era un loco. No, el loquito Sade. Sí. El loquito Sade está diciendo constituyente, el loquito Sade está diciendo poder popular, pero el loquito Sade hoy está manejando y va a manejar el gabinete ministerial y ahí lo tienen, con la bandera de guerra o muerte con Gustavo Petro. Y la respuesta de Petro en una semana en donde se comprometió a desescalar el lenguaje es a nombrar al señor Sade, quien a mí personalmente dijo que yo era un asesino en potencia y quien no asistió, vea, esto es muy coincidente, el día de ayer a una cita que teníamos en la Fiscalía General de la Nación, precisamente para que se retracte sobre todo ¿Cuánto esto. se ve con Sade en la Fiscalía? Pues yo lo tengo denunciado porque hay que salirlo a denunciar, pero más allá de las denuncias personales, yo creo que esto ya no es gracioso. No, ya para no nada. es chistoso, para como nada. dice Es un señor que habla, que tiene la bandera de guerra-muerte, que habla de guerra-muerte, que además de eso y le dice que usted es un asesino en potencia. Pues creo que ya, no sé, usted, Dani, si está usted protegido, si sabe usted su Claro que estamos seguridad. protegidos. Bueno. Pero sobre todo a Sade hay que hacerlo retratar. Sí, obvio. Oiga, bueno, vamos a continuar rápidamente porque hoy nos hemos extendido mucho, pero hay un tema fundamental que no puede escaparse de la vista de los ciudadanos, que es el asunto de la ruptura de la regla fiscal. Daniel, este es un tema técnico que cuando hablamos en los términos de los economistas, yo creo que se escapa para la mayor parte de los ciudadanos que no son economistas, que no tienen experiencia en finanzas públicas, que es un tema súper especializado, muy pocas personas lo han estudiado, lo conocen. Entonces voy a tratar de hacer un resumen muy rápido, pero sobre todo muy sencillo, de las implicaciones de la ruptura de la regla fiscal que se oficializó el viernes pasado por parte de Germán Ávila, que es el ministro de Hacienda. Si pasamos a la Difícil noticia. hasta aprenderse el nombre de ese man. Es tan... Oye, sí, ¿no? Sí. ¿Cómo tan
y es una persona pues con un recorrido pues muy profesional, muy escaso en estos temas, pero Germán Ávila confirmó la suspensión de la regla fiscal. Pero para entender esto, ¿qué implica y qué significa? Yo diría que lo primero que tenemos que hablar es de qué es el déficit fiscal, ¿no? Es un término que se utiliza, el déficit fiscal, para señalar que los ingresos del Estado son inferiores a los gastos. Si lo que ingresa el Estado por los impuestos, los dividendos, por ejemplo, de Ecopetrol o de otras entidades del Estado que le transfieren recursos al presupuesto de la nación, pues si esos ingresos son menores que los gastos que tiene el Estado, estamos en déficit. Y el segundo término, que no es, que también se menciona mucho, pero que es importante entender de qué se trata, es la deuda pública. Entonces, para diferenciar el déficit fiscal de la deuda pública, el déficit es si usted en un año se gastó 100 pesos, pero sus ingresos fueron de 50, usted tuvo un déficit de 50, ¿verdad? Sí, estamos bien ahí. ¿Y qué hace cuando le hace falta, o cuál es la alternativa que usted tiene cuando le hace falta 50 pesos para pagar sus gastos? Endeudarse. Una podría ser, otra podría ser vender cosas que usted tiene, ¿no? Si usted tenía un ahorro, sacar el ahorro del banco, sacar el CDT, hablando pues en términos de finanzas personales, pero un Estado podría hacer lo mismo, o vender un activo, ¿no? Una empresa del Estado. Sí. Pero cuando no hay nada de eso, la alternativa que queda es la deuda pública. Entonces, diferenciemos el déficit fiscal, es que en un año al Estado, al gobierno que administra las finanzas del Estado, le quedó faltando plata para pagar sus gastos. La deuda pública es esa diferencia, va a los mercados financieros, va a prestamistas muchas veces internacionales o locales, bancos, fondos de pensiones, otras entidades, y les dice, venga, deme plata, yo a cambio le entrego un título que se llaman TES, y con esa plata yo cierro ese déficit fiscal. Entonces esa deuda, como tenemos déficit año a año, no hemos tenido históricamente, por lo menos en el tiempo reciente, faltantes de plata, esa deuda pública ha ido creciendo. Tengamos en cuenta esos dos términos. Una cosa es el déficit, que es un indicador anual, y la deuda pública es un indicador que se va acumulando año a año con el propósito de cubrir ese déficit. Y entonces, ¿qué es la regla fiscal? Y para explicarlo muy brevemente, se creó con la ley 1473 de 2011, y en su artículo 5 dice, o más bien en su artículo primero dice que la presente ley tiene por objeto expedir normas que garanticen la sostenibilidad de largo plazo de las finanzas públicas y contribuyan a la estabilidad macroeconómica del país. En otras palabras, la regla fiscal es un mecanismo que se creó supuestamente para evitar que el Estado se quiebre. Y la regla fiscal, dice el artículo 5 de esa ley, buscará asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas de tal forma que no se supere el límite de deuda. Entonces es una especie de camisa de fuerza para que no llegue un gobierno y nos endeude exageradamente. Un gobierno irresponsable. Un gobierno irresponsable nos endeude exageradamente y después, digamos, ya no se puede pagar. Entonces, ¿qué está pasando y por qué se rompió la regla fiscal? Pasemos a la siguiente gráfica. Lo que ocurrió es, ustedes ven esa línea azul, eso es el balance total, ese es lo que se llama el déficit fiscal, que incluye el pago de intereses. Entonces, en ese déficit fiscal, ustedes ven que estaba en 2019 en menos 2.5%, o sea, 2.5% del PIB era lo que nos faltaba para completar los ingresos para pagar nuestros gastos. Ese era el tamaño del déficit. Llegó el COVID, y a pesar de los esfuerzos de Alfredo Sade, del patriota Alfredo Sade, pues de todas maneras el COVID afectó a la economía colombiana y el déficit se hundió o se amplió hasta casi el 8%, 7.8%. En ese momento todo el mundo dijo, este es un pecado que toca dejarlo pasar por alto, pues porque la economía cerró durante 6 meses, etcétera. Pero el gobierno de Duque, digamos que dejó la tarea hecha y decía, ya no podemos seguir gastando todos los años con ese déficit tan enorme, es muy grande, es el 8% del Producto Interno Bruto. Esto es mucho, es como casi si todo lo que produce la economía colombiana durante un mes, más o menos, se dedicara, fuera la diferencia que hace falta para financiar el Estado, es una cantidad gigantesca de recursos,
de plata que le hace falta al Estado, no puede ser tan grande. Y entonces, si regresamos a la gráfica, vemos como durante 2021, 2022 íbamos recuperándonos. e incluso 2023, que ya era gobierno Petro, se iba cerrando el déficit, es decir, se iba cerrando la diferencia entre ingresos y gastos. Pero el año pasado se rompió la regla fiscal y ese déficit fue del 6.7%. Otra vez se volvió a ampliar esa diferencia entre ingresos y gastos. Y lo que dice ahora el gobierno es, este año también vamos a volver a tener un déficit fiscal. Dicen ellos, que siempre hacen cuentas alegres, del 7%, otros analistas hablan del 7,5% o hasta el 8%. Como si estuviéramos en pandemia. Como si estuviéramos en pandemia. Es decir, pues, en términos de finanzas públicas, el gobierno Petro ha sido parecido a una pandemia. Y ellos dicen, otros gobiernos, después del 2026, comenzarán a hacer el ajuste, pues para reducir este déficit fiscal y eventualmente no irnos a la quiebra, hay que bajar gastos. Ellos dicen, no, el próximo gobierno que baje los gastos. Yo no, yo sí voy a gastar. Ellos dicen, nosotros vamos a gastar. Y como consecuencia, la última gráfica, esto es un asunto, digamos, es una especie de círculo vicioso. Lo que pasa es que todas estas dificultades, todas estas vicisitudes, entre otras, la ruptura de la regla fiscal, lleva a que la deuda cada vez sea más cara, que los que nos prestan plata nos cobren más intereses porque somos más riesgosos. Entonces, ¿qué dice un fondo de pensiones de los maestros de California? Dicen, listo, yo le voy a prestar a usted 100 millones de dólares, señores del Estado colombiano, siempre y cuando usted me pague una tasa más alta. Fíjense que es la línea roja, ya pagamos intereses, prácticamente los intereses más altos de América Latina, por encima de Brasil, por encima del promedio W, que son otros países con unas finanzas supuestamente similares a las de Colombia. Estamos pagando la misma tasa de interés de Guatemala, de Honduras, en fin. Y esto agrava todo el problema fiscal. Que la tasa ahora, las tasas de interés ahora, que cuando digamos estamos en la pandemia, las tasas eran más o menos de un 4%. Pero en este momento estamos llegando ya a unas tasas de interés de prácticamente el doble, del 8,8%, que fue lo último que conseguimos en deuda. Así es, así es. Hasta ahí lo dejo, señor Mateo, para que usted continúe y vamos cerrando esta Nación Sabrosa. Sí, pero ahí antes de Mateo, yo sé que estamos de tiempo, pero hay que advertir que aquí, pues, el rompimiento de la regla fiscal le va a abrir el espectro al gobierno para tener 129 billones de pesos de cara. Imagínese. A punta de deuda y déficit de cara a las elecciones. Entonces, pregúntense si ustedes allá en las casas si hay algún grupo político que tenga ahí 129 billones de pesos para hacer política en el 26. No, es que... Y bueno, y yo creo que voy a seguir un poquito encadenando este tema de Julio y es, sobre todo, cómo es que este gobierno, además de, pues, gastar como marinero borracho, también saca, pues, o más bien, defiende políticas y defiende reformas que justamente nos van a hacer endeudar aún más. Por eso es que yo, y porque llamo a mi sección, llamo el Congreso que no nos merecemos, porque siendo yo lo más optimista que pueda, sé que el Congreso pues no va a hacer nada respecto a este tema. Y para eso pues hago les cuento qué fue lo que pasó ayer. Reforma pensional, la Corte Constitucional lo devolvió al cuarto debate en Cámara de Representantes. ¿Y qué fue lo que dijo Gustavo Petro? Para eso está la imagen primera. Y él menciona, la reforma pensional se ha salvado. Le solicito a la Cámara de Representantes discutir a fondo el artículo que aprueba el texto del Senado y aprobarlo. Esto simplemente, aquí el presidente sabe fácilmente que ya tenemos, es decir, se alargó un mesecito más de vigencia, pero ya tenemos reforma pensional. ¿Y por qué? Porque él sabe que todas las personas que están allá, y es por eso que yo, digamos, en un tuit yo decía que la Cámara de Representantes era un nido de mamertos de expropiadores, y es precisamente porque estas personas no tienen ni idea de lo que están haciendo con las finanzas y con los ahorros de los colombianos. Y para eso voy a mostrar la siguiente imagen, y es esto, simplemente para que ustedes vean. Esto es lo que nos cuesta en 6 meses, ni siquiera en un año. Esto es lo que nos cuesta en 6 meses el pilar solidario. ¿Y ustedes saben cuál es el pilar solidario? El pilar solidario son lo que le van a pagar a los viejitos que nunca cotizaron y que están en el nivel de pobreza. 4 mil billones de pesos cuesta el pilar solidario. Cada 6 meses. Cada 6 meses. O sea, el ciclo de 6 meses cuesta 4 billones. Exacto. Quiere decir que en un año esto nos va a costar
8 billones de pesos. Y ahora uno se pone a preguntar, pero venga, ¿y quién es el que, cómo se paga, digamos, el Fondo de Solidaridad? Se paga por el pilar de solidaridad. Se paga una parte por el Fondo de Solidaridad Pensional, no, todavía no nos metamos con esta imagen. Se paga por el Fondo de Solidaridad Pensional y además de eso, por el Presupuesto General de la Nación. ¿Cuál es el problema? Que el Fondo de Solidaridad Pensional solamente en 2024, en un año, acumuló 608 mil millones de pesos. Es decir, que hacen falta 7 billones de pesos para cubrir el pilar solidario. ¿Cuál es el problema? Que el pilar solidario lo paga con el Departamento de Prosperidad Social. Sí. Y el Departamento de Prosperidad Social, si ustedes no saben, le recortaron la mitad de su presupuesto. Es decir, en este momento, aunque existe una ley que dice que hay el pilar solidario que se le va a entregar a los viejitos 230 mil pesos, perdón, 223 mil pesos, no tenemos la seguridad, es decir, es la primera política incumplida de este gobierno, pues precisamente porque no hay plata, es lo que estaba diciendo Julio, no hay plata en este momento, estamos en un déficit terrible y el gobierno pues simplemente saca leyes que justamente pues no va a cumplirlas. Es como lo que decía, y para eso está la siguiente gráfica, es lo que decía Julio, yo encontré esta, pero para repetir rápidamente lo que decía Julio, el déficit del 2025 es va a ser del 7,5%, Julio mencionaba también que del 7,1%, otras personas hablan que del 7,8%, otras que del 8%. Es decir, estamos en momentos tipo pandemia, simplemente, o la diferencia es que no hay hecho sobrevivimiento de por qué nos estamos gastando tanta plata, pero eso sí, el gobierno se gasta plata. Y otro tema con la reforma pensional que estamos aquí hablando, y es el tema del pilar semicontributivo. Ustedes saben que cuando ustedes no se alcanzan a pensionar, si usted ahorra en un fondo privado de pensiones, usted cuando cumpla su edad, usted, si no se va a pensionar, usted va al fondo privado de pensiones y simplemente pues pide la plata y le entregan lo que ahorró más los rendimientos, que normalmente esos rendimientos pueden ser hasta 3 o 4 veces lo que usted ahorró. Eso era lo que usted tenía antes y ahora lo que nos entrega el pilar semicontributivo es para estas personas que no se van a lograr pensionar es simplemente pues unos pagos nimios de 84 mil pesos y si usted por bien que le vaya de 276 mil pesos. Eso es lo que el gobierno apoya, eso es lo que este Congreso, que no nos merecemos, le va a aprobar en estos días y eso es lo que nosotros estamos aquí denunciando. La mayoría se quedan con una mensualidad de 100.000 o 150.000 pesos. Hay algo muy llamativo que veo aquí en Twitter, es que alguien le preguntó a Grok cuáles han sido los logros más importantes del gobierno Petro. Y él dice que la reforma pensional. Pasar el bono pensional de viejitos de 80.000 a 225.000 pesos. Toca decir la grogoya, pero es que eso no han girado el primero, ¿no? No se ha girado el primero, es verdad. Y como ya lo demostré con el tema de que no hay plata, quién sabe cuántos viejitos van a ser beneficiados con ese pilar y como solidario. Dice el propio Kevin Hartman, que fue uno de los promotores de esta reforma en redes sociales, es dudoso que finalmente se vaya a entregar, o si se comienza a entregar el primer mes o los primeros 6 meses, quién sabe si los otros siguientes 6 meses o el próximo año se siga haciendo. Claro, lo que tienen es a todo el mundo engañado con el tema de ahora van a decir, no, es que la Corte nos tiene quietos la reforma, entonces no podemos cocinar hasta que eso pase. No, se le engañó. Sí, en fin, o los capitalistas no nos quieren prestar plata, o pues los neoliberales. Van a portar siempre la camiseta mi gabinete me está traicionando, cualquier tontería. Autooposición. Mateo, muchas gracias. Sí, no, espérese un segundito porque le termino acá. Perdón, ya lo estaba cortando. Le termino, no me demoro nada. Simplemente es también para hablar de un poco de la sostenibilidad de la reforma pensional. Y es el tema, digamos, de cómo es que el gobierno es decir, que está gastando como loco, saca una reforma pensional que justamente nos condena a una deuda impagable en 2065. ¿Cuándo es 2065? En 40 años. ¿Sí? ¿Cuántos va a tener usted en 2065? No me diga eso, vaya a tener 78. Pero bueno, es cuando muchos de las personas de esta generación, cuando Jerome, por ejemplo, tenga 60 años más o menos, cuando va a pensionar, cuando ya ella se va a pensionar, pero pues lo siento, Jerome, no vas a tener pensión. Porque sospecho que no, Jerome. No, yo sospecho que no, porque justamente los cálculos del CARF, ¿sí? Nos menciona que
para 2065 vamos a tener una deuda en pensiones, solamente en pensiones del 75% del PIB, es decir, 1.200 billones de pesos a precio, al peso de hoy, ¿no? Y la reforma pensional entonces es pan para hoy y deuda para mañana. Entonces, así es como llegamos a un gobierno que además de eso, pues como está tan quebrado, entonces le toca empezar a hablar de otras reformas tributarias, como la que ya está, que es algo que también se nos olvidó mencionar. 20 billones de pesos, ¿sí? dicen, Una ¿no? Que es reforma la próxima tributaria de reforma 20 billones de tributaria. pesos. ¿Cuál es el problema? Que como en esta gráfica podemos ver, el gobierno con su reforma de 2022 redujo precisamente lo que conseguía, es decir, en 2024 llegamos a 71 billones de pesos, en 2025 74 billones de pesos, pero el gobierno sabe que no está consiguiendo la plata que tiene con la reforma tributaria y aún así gasta como loco, como bien se ve en esta gráfica, ¿sí? Gasta y no para de subir el gasto en funcionamiento. Entonces, simplemente para terminar, quiero terminar simplemente con este video, es una persona, uno de esos académicos que tanto se respetan en la izquierda, y escuchar lo que dice. Piensa lo siguiente, por supuesto que hay condiciones internacionales adversas que estamos enfrentando, materia de inflación como posibilidad de recesión de muchas economías desarrolladas, y obviamente eso se va a reflejar en una desaceleración de la economía colombiana. Pero lo que les pido es que no sigan alarmando, porque esa alarma que están generando es parte del motivo por el cual están generando poca credibilidad en el gobierno. Que más bien crean que somos responsables fiscalmente, que somos responsables también monetariamente, por lo tanto que nuestra política fiscal y monetaria es responsable. Entonces que por favor lo reconozcan públicamente precisamente para no generar este pánico que están generando ellos mismos, porque el gobierno no está generando pánico. Entonces, ese es el académico Ocampo, que nos decía que no desconfiemos del gobierno, sino desconfiemos de los empresarios que sacan terrorismo, que le sacan el terrorismo al gobierno. Pues sí, el pánico financiero. Un gobierno que pues precisamente lo que nos está haciendo es quebrarnos, como bien dijo Julio en su presentación. Bueno, pues eso es. Ya saben, muchas gracias. El tiempo se nos acaba, hoy fue un poco más largo, pero el país nos trae estos todas las semanas temas, y aquí tratamos de abordarlos a todos. Muchas gracias a todos ustedes. Fuerza, Miguel, los que se conectan a Nación Sabrosa cada miércoles. Recuerden compartir, dar like, suscribirse, ayudarnos a seguir creciendo. Compartan. Muchas gracias. Con sus amigos. Fuerza, Miguel, nos vemos el próximo miércoles. Un abrazo, chao, nos vemos. Si los jóvenes tienen posibilidades de acceso. ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Nación Sabrosa! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Nación Sabrosa! Bueno, también.